¿Está usted afiliado a un fondo de pensiones privado? ¿Sabe qué va a pasar con sus ahorros? ¿Sabe qué va a pasar con los dineros que se encuentran en los fondos privados? ¿Sabe si los fondos privados se van a acabar con la reforma pensional si es aprobada? ¿Y sabe por qué Colpensiones tiene tanto déficit? Quédese porque en este video vamos a hablar de este tema y otros temas que son tan importantes en esta época y en esta época de coyuntura del país. Para poder entender un poco esta estructura o el sistema pensional, hagamos un poco de historia. Y es que recordemos que antiguamente las pensiones, las prestaciones económicas, tanto por salud como por pensiones, las reconocía el mismo empleador. El mismo empleador, la misma empresa, era la que tenía que reconocer esta prestación económica que se llamaban prestaciones patronales. Por eso dentro de las empresas existía incluso puestos de salud con enfermera, con médicos para atender estas contingencias que se prestaran. En 1948 nace el Instituto de Seguros Sociales, cuyo objetivo era prestar el servicio de atención de salud a los trabajadores. Entonces ya los empleadores, las empresas, ya no tenían esa obligación de estar atendiendo a sus empleados en la parte de salud, sino que pagaban la afiliación. Esa afiliación la tenían que pagar, hacer la deducción al empleado. Una parte la ponía el empleado, otra parte la ponía el empleador y se le pagaba esa cotización al Instituto de Seguros Sociales para que atendiera a sus empleados en el tema que tenía que ver con salud. Sin embargo, pues algunas empresas lo hacían, otras no lo hacían, la norma no era como tan rígida, como tan fuerte. Algunas empresas lo hacían doblemente, es decir, le pagaban al Instituto de Seguros Sociales, pero también dentro de sus instalaciones seguían manteniendo los puestos de salud con las enfermeras y médicos. En 1966, el Seguro Social asume el pago de las pensiones, la administración de las pensiones, lo cual entró a regir a partir de 1967. Entonces, el empleador, además de descontar el porcentaje o la parte que le correspondía al empleado, también descontaba la parte que le correspondía al empleado referente a la pensión y pagaba estas planillas al Instituto de Seguro Social, porque el Instituto de Seguro Social entonces era el encargado de reconocer esas pensiones. A partir de este momento, el Instituto de Seguro Social asume esa responsabilidad, entró gradualmente, no entró de una vez en todos los municipios, en todos los departamentos, sino que esto fue de manera gradual. En algunos municipios, en algunos departamentos no tenía cobertura porque no había logística, no había músculo financiero, ni tampoco pues el factor o el músculo humano tampoco existía. Entonces, muchos empleadores no pagaban y tampoco pues tenían esa, digamos, como no creía que estaban obligados a hacer ese pago, y esto con el tiempo generó algunos inconvenientes porque cuando el empleado se iba a pensionar, pues en las historias laborales que llevaba el Seguro Social no le figuraba estos periodos, razón por la cual vinieron las demandas, vinieron las reclamaciones, se inundaron los juzgados de demandas, de reclamaciones, y como en la norma existía un vacío referente a esto, sin embargo, el Código Sustantivo del Trabajo establecía que era obligación del empleador. Entonces, estos vacíos fueron llenados a través de sentencias de jurisprudencia expedidas por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, en el sentido de que el empleador tenía esa carga laboral, esa carga prestacional, y si bien es cierto, el Instituto de Seguros Sociales en lo que tenía que ver con pensiones no tenía cobertura o no hizo la cobertura inmediata en todos los departamentos, pues sí era obligación del empleador dejar estos dineros como cálculos actuariales para cuando entraran en vigencia hacer los pagos, reponer ese dinero al Instituto de Seguros Sociales para que se sumaran a las historias clínicas, a historias laborales, perdón, a las historias laborales de estos empleados y pudiera sumar las semanas.
muchos no lo hicieron, y el escudo o la defensa que aducían en la defensa de sus demandas, en la contestación de su demanda, era que como no había cobertura, pues no estaban obligados a pagar. Sin embargo, por vía jurisprudencial se les obligó, y es donde nace el cálculo actuarial, que es que los empleadores debían dejar ese dinero para ser pagado. Era responsabilidad, y es responsabilidad de los empleados. Esto duró muchos años, mucho tiempo. Así estuvimos durante todos estos años hasta 1990. En 1990 nace el Acuerdo 049, que establecía el porcentaje con que iba a ser o con que quedara pensionado el empleado al momento de solicitar su pensión. Ese acuerdo establecía que era desde el 45% de sus ingresos con que se cotizaba hasta un 90%, dependiendo pues de la cantidad de semanas que tuvieses. Entre más semanas cotizadas tuviese, podía llegar a ese 90%. Sin embargo, el sistema viene colapsado, con problemas financieros, con problemas administrativos, era insostenible, y entonces en el año 93 nace la Ley 100 de 1993, y se crea con ella entonces un sistema de pensiones más robusto, mayor cobertura, con mayores controles, para efectos de poder hacerle frente a la sostenibilidad. En este momento pues se crea incluso también los fondos privados de pensiones. La Ley 100 del 93 entra en vigencia a partir del 1 de abril de 1994 para el sector privado, para el sector público, para algunas entidades del sector público. Esa vigencia entró a regir a partir de junio de 1995, y en esta ley se conservaron un régimen de transición, y era que las personas se podían pensionar en ese momento con 55 años si eran mujeres y 60 años los hombres. Además, que se podían pensionar con 1000 semanas o con 500 semanas si las tenía cotizadas en los 20 años anteriores a cumplir la edad. Si en esos 20 años tenía 500 semanas, pues se podía pensionar con esas 500 semanas. Pero además estableció con ese régimen de transición quienes tenían derecho a ir a las mujeres con una edad de 35 años, los hombres con una edad de 40 años o 15 años de servicio. Posteriormente, en el año 2003, como antesala al acto legislativo 01 del 2005, se hizo una reforma y nace la ley 797 del año 2003. Esta ley trajo como cambios aumentar la edad para pensionarse, y fue cambiada para las mujeres hasta 57 años, para los hombres 62 años. Pero también aumentó gradualmente la densidad o cantidad de semanas, y estableció que a partir del 2005 se incrementarían en 25 semanas, y así sucesivamente cada año, hasta llegar al 2015 a 1.300 semanas, que es lo que estamos actualmente con esa densidad de semanas. Pero además también trajo como cambio que en las pensiones de invalidez antes se podía pensionar a la persona con 26 semanas cotizadas en año anterior a la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral, y estableció que a partir de la fecha pues se pensionaban con 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años a la fecha anterior de la estructuración. Pero también trajo un cambio en la manera de liquidar las pensiones. Antes se aplicaba el acuerdo 049, que establecía que era un porcentaje hasta el 90%. La ley 100 lo ratificó, pero a partir de la ley 797 del 2003 estableció que se creaba una nueva fórmula decreciente, es decir, a mayor salario, menos ingresos, y estableció la fórmula
del 65% al 55%. Es decir, si una persona gana menos salario, el salario mínimo, pues debe comenzar esa tasa de reemplazo a partir del 65%, y si gana más salario, entre más alto sea el salario, podría llegar a un 55% de este salario. Por eso se llama decreciente, porque en la medida que tenga más salario, al aplicar la fórmula va a bajar. Esto con la finalidad de que las pensiones, las personas que ganen ingresos altos, pues las pensiones no queden tan altas para efectos de poder proteger la sostenibilidad del sistema. Y esa tasa de reemplazo, entonces, en las dos modalidades que ya les dije, podría llegar hasta, en el caso del 65%, pues podría llegar hasta el 80%, siempre y cuando tenga grupos de 50 semanas cotizadas adicionales a las 1.300 si es hombre, o si es mujer, pues actualmente, a la fecha que estoy haciendo este video, que es febrero del 2026, sabemos que a pesar de que no esté aprobada la reforma pensional, por orden de la Corte hay una sentencia que establecía que a partir del 2025 las semanas para las mujeres, la densidad de semanas cotizadas para las mujeres bajaba. Entonces, a partir de este año, pues baja en 50 semanas. Entonces, para las mujeres, pues en ese orden de días también tendría que tener 1.250 semanas, y si tiene grupos de 50 semanas adicionales, pues se le incrementarían en 1.5% hasta llegar a un 80%. Ese es el otro cambio que trae la ley que introdujo, la ley 797 del 2003. Pero como dije que era una antesala para el acto legislativo 01 del 2005, pues en el 2005 se expide el acto legislativo 01 del 2005, que es una reforma constitucional, y este acto acaba con el régimen de transición y acaba con los regímenes especiales, y establece entonces que el régimen de transición iría, como ya la ley 100 lo había establecido, que era hasta julio del 2010, pues lo prorrogó hasta el 14 de diciembre del 31 de diciembre del 2014, fecha en la cual se podían pensionar bajo el régimen de transición a aquellas personas que a julio del 2005, fecha en que entró en vigencia el acto legislativo 01, tuvieran hasta ese momento 750 semanas cotizadas. Para esas personas se podían pensionar hasta el 31 de diciembre del 2014, o se pensionaron con 1.000 semanas si eran hombres, y las mujeres también con 1.000, pero respecto a los años, los hombres se pudieron pensionar con 60 y las mujeres con 55. En ese orden de ideas, esos fueron los cambios que introdujeron todas estas reformas hasta antes de hablar de la nueva reforma pensional que está suspendida. Entonces, el sistema siempre ha tenido déficit, siempre ha estado enfermo, siempre ha estado decaído. En 1994, cuando nace la ley 100, nació con el fin de darle más dientes, más posibilidades de sostenibilidad al sistema, y por eso pues lo que hace es, la ley 100 es juntar todas estas pensiones, porque antes pensionaban las empresas, pensionaban las cajas de previsión social, departamentales, municipales, nacional, cajanal, y en fin, no se sabía en este enredo de normas qué normatividad era la aplicable. Y lo que hizo la ley 100 fue recoger toda esta normatividad y hacer un sistema de pensiones aplicable, la ley 100 del 93, y dejar solamente el régimen especial de la fuerza pública y otro que ir por ahí. Sin embargo, pues esto no ayudó mucho, porque recordemos entonces que en el 2007 se liquida el Seguro Social, nace Colpensiones, pero muy curiosamente solo entró en vigencia a partir del año 2012, 5 años posteriores a la fecha en que se creó el decreto, fue que pudo entrar Colpensiones, que en el momento de crearlo lo anunciaron como una entidad robusta técnicamente,
logísticamente, con toda la tecnología más moderna y con mucho músculo financiero y con una organización administrativa y financiera que sería la entidad encargada de hacerle frente a todos estos problemas que traía el Instituto de Seguros Sociales, tanto financieros como administrativos, de corrupción, de demandas, en fin. Entonces, a partir del año 2012 es que entra Colpensiones como la salvadora del régimen de prima media. Sin embargo, esto no ocurrió así. Y no ocurre porque es que el problema no está en aumentar la edad, ni aumentar las semanas. La situación es que hagamos cuenta que Colpensiones, el sistema de Colpensiones, la manera como los afiliados hacen los aportes de esos dineros, recordemos que estos dineros entran a una cuenta común. Hagamos cuenta que es un balde de agua lleno, pero que tiene una fisura y que desde mucho tiempo atrás, ya desde la existencia del Seguro Social, esa fisura empezó a gotear agua, a ir dejando filtrar el agua y dejando filtrar el agua, y con el tiempo el agua se va acabando. Lo mismo sucede con pensiones, pues la plata se va acabando porque ese dinero que entra a una cuenta general común, ¿qué se hace con ese dinero? Pagar las pensiones. Palabras más, palabras menos. Colpensiones mensualmente toma ese dinero que se viene pagando de las afiliaciones, que lo pagan los jóvenes, que lo pagan las personas que están afiliadas, lo toma Colpensiones, lo une con parte del presupuesto nacional que tiene que ir al gobierno nacional anualmente para inyectárselo al sistema para poder hacerle frente al pago de pensiones. Entonces, lo que se va asando se va comiendo. No hay ahorro, no hay una proyección, no hay ganancias, no hay nada. Todo se va acabando. Porque Colpensiones lo único que hace es pagar las pensiones bajo los requisitos de que si tiene la edad, 62 años, y tiene la densidad de semanas, 1.300 si es hombre, ahora mismo 1.250 si es mujer, y reconocer la pensión no importa cuánto tiempo vaya usted a vivir, no importa cuánto tiempo va a permanecer en este mundo, no interesa si usted va a dejar beneficiarios, esposa, esposo, compañera, hijos con algún problema, con alguna invalidez, por cuántos años, eso en Colpensiones no interesa. Entonces, todo ese dinero que usted descuenta, que usted va pagando, no es un ahorro, es una contribución para pagarle a las pensiones a todo el que está afiliado y que paga pensiones. No alcanza. Por más que usted dure 30 años trabajando y que haya hecho aportes, ese dinero no alcanza para pagar una pensión donde usted o beneficiario o esa pensión cedida, por ejemplo, que tiene que durar durante 30 o 40 años para pagar, porque puede que usted fallezca y disfrutó, por ejemplo, de 20 años de esa pensión, pero quedó su esposa o quedó el otro beneficiario, y ese otro beneficiario también dura 15 años gozando de esa sustitución de esa pensión. Entonces, y como no hay inversiones, como no hay ahorros, pues es un dinero muerto, un dinero estático que entra, se toma y se paga. Y las arcas o las cuentas quedan vacías hasta que mensualmente los empresarios, los afiliados, vuelvan y hagan los pagos. Entonces se recauda nuevamente para pagar el otro mes, y así ha ido. Por eso es el déficit tan grande que tiene Colpensiones. Por eso es que hay un déficit anualmente de 20 billones de pesos que hacen falta, y que si el gobierno no los aporta del presupuesto nacional, pues va a llegar el momento en que no hay plata para pagar, no hay dinero para pagar. Entonces esto es un barril sin fondo, échele y échele y échele, y todos los años, por el contrario, antes va subiendo más la deuda. Entonces, la verdad es que en Colpensiones todas las pensiones salen subsidiadas, y salen subsidiadas porque, vuelvo y repito, el dinero que uno paga durante el tiempo que está cotizando no va a alcanzar para sostener el pago de esa pensión en el tiempo.
a menos que yo me pensione y que a los 2 años me muera y que no deje afiliados, no deje beneficiarios, porque ahí sí pues quedaría un dinero, pero ese dinero sirve para pagar a los demás que están pensionados. Entonces, en la medida que dure más tiempo, pues se prolonga más el pago de esa pensión y debe ser subsidiada. Entonces, no es que Colpensiones sea mejor, es que lo que pasa es que todas las pensiones salen subsidiadas. Y ese es el motivo, y como no hay inversiones, pues ese es el motivo por el cual pues no hay dinero. Entonces, habiendo hablado esto de Colpensiones, la manera como reconoce la pensión y toda su trayectoria y todos sus antecedentes, entonces ahora sí nos devolvemos a los fondos privados para ver qué pasa con ellos y qué va a suceder con esto de la reforma pensional. Recordemos entonces que los fondos privados nacieron en 1994 con la ley 100 del 93 y nacieron como una alternativa de empresas que podrían ayudarle al sistema de pensiones. Sin embargo, con el tiempo, pues esto se ha visto de que es una competencia desleal y que lo que hizo fue quitarle los clientes, los afiliados al Instituto de Seguro Social en su momento y Colpensiones, y eso pues ayudó o está ayudando a la crisis de Colpensiones. Entonces, en esa época, cuando nacieron los fondos privados, pues recordemos, los que tenemos un poquito más de edad, que a las empresas pues mandaban a las muchachas bonitas a convencer a los gerentes, a convencer a los jefes de recursos humanos e incluso a los mismos empleados, hasta con regalos, plumeros, lapiceros, almanaques y otra serie de cosas para poder ganar la atención de ese trabajador, de esa persona, con el objeto de que se trasladara al fondo privado o si estaba empezando a trabajar, se afiliara al fondo privado. Y así ganaron muchos afiliados, muchos clientes. Y esto arrancó. En principio, pues no inconveniente y los fondos pues captaron buena cantidad de clientes, algunos con mentiras, otros pues dejaron bien llenos sus documentos. En algunos casos sucedía que los gerentes o los jefes de recursos humanos eran muy amigos de los gerentes de los fondos privados y cuando entraban las personas ni siquiera les preguntaban, dándole uso a su derecho, a su principio de elección de fondos, en qué fondo quería estar. Y como en esa época pues el Seguro Social tenía tantos problemas, pues las personas buscaban afiliarse en el fondo privado porque allí pues la promesa era que no importaba cómo, que se iba a pensionar a cualquier edad, que no importaba la edad ni las semanas, sin importar el capital, pero esto pues, en algunos casos no lo explicaron muy bien y ya con el tiempo, cuando las personas llegaron a la de pensión, entonces vinieron los ayayay porque vinieron las realidades y sucede entonces que no es como lo pintaban de que era con el capital, que con el capital se pensionan porque para eso se necesita tener una buena cantidad de dinero para poder financiar esa pensión. Entonces, hablamos un poco de esto y es que sí, en el fondo privado, a diferencia de Colpensiones, que Colpensiones solamente se exige la edad y la densidad de semanas cotizadas, en el fondo de pensiones esto no interesa tanto. Pues ese era el gancho, el gancho para poder atraer a los clientes. Y resulta que no es así como tan fácil. Pero claro, entonces no se necesita la cantidad de semanas y no se necesita la edad. Lo que se requiere en el fondo privado es que el dinero que se tenga ahorrado alcance por lo menos para garantizar una pensión del 110% de un salario mínimo. Si sacamos la cuenta en este momento, eso nos da como 1.900.000 algo. Si ese dinero alcanza para garantizarme esa pensión, entonces viene el otro paso. ¿Y el otro paso cuál es? Que me sacan mi proyección de vida, mi esperanza de vida. ¿Y eso qué es? Y es que para las leyes colombianas, tanto las mujeres como los hombres, tenemos una esperanza de vida, es decir, cuánto tiempo vamos a vivir, cuántos años.
Entonces eso se saca a través de una resolución que está expedida por la Superintendencia Financiera, que es la resolución la 1055 del 2010, y establece las tablas de mortalidad tanto para el hombre como para la mujer. Entonces, al hacer la operación o esa tabla establece que los hombres tenemos un promedio de vida, una esperanza de vida de 78 años. Las mujeres, un promedio de vida de 83 años. Es decir, para la ley vivimos esa cantidad de tiempo. Puede que vivamos más, puede que vivamos menos. Pero digamos es como un baremo, es una medida para poder proyectar prestaciones económicas pagadas en el tiempo. Entonces, al hacer esa operación y sacar la esperanza de vida, si yo tengo 60 años, me van a sacar la esperanza de vida y la esperanza de vida que tendría sería 18 años. Esos 18 años los van a coger, o el capital que tengo ahorrado lo van a coger y lo dividen en esos 18 años que toca llevarlo a meses, y eso va a dar una cantidad de mesadas pensionales. El dinero tiene que alcanzar para cubrir esa cantidad de mesadas pensionales. Entonces, en el fondo hay unas modalidades de pensión y vamos a hablar de las dos más utilizadas, y es la primera. La primera de ellas es la renta vitalicia. Y la renta vitalicia, cuando usted se pensiona, que le mandan los papeles, le van a decir, mire, la modalidad escogida por usted o la que a usted le conviene es renta vitalicia. Como su nombre lo indica, es para toda la vida. Pero ese dinero no va a estar en el fondo no se queda con ese dinero. Ahí mismo le van a mandar el nombre de 3 o 4 aseguradoras, las que mejor están posicionadas en el mercado, y usted debe escoger una. Y con esa aseguradora se va a firmar un contrato. Entonces, se firma ese contrato, la aseguradora se encarga de pagarle esa pensión del salario mínimo de por vida, y el dinero pasa del fondo de pensiones a la aseguradora. La aseguradora empieza a administrar ese dinero, a trabajarlo, a producirlo, a reproducirlo y a garantizarle su pago mensual. Pero ¿qué sucede con esta modalidad de pensión? Que si usted fallece y no deja beneficiarios como esposa, como compañera, como hijos, que puedan ser beneficiarios de esa pensión, de esa suscripción a la pensión, ese dinero pasa a ser de la aseguradora. Pasa a ser de la aseguradora porque así lo establece la norma. Ahora bien, pero la garantía es que le garantizan ese pago mensualmente. La otra modalidad es la modalidad de retiro programado. Cuando usted escoge la modalidad de retiro programado, entonces el fondo le dice su dinero alcanza para pagar una pensión, y su pensión, por poner un ejemplo, en este momento el salario mínimo está en 1.750.000 pesos, pero al proyectarle, al dividirle todo este capital que usted tiene ahorrado, qué sé yo, tenga 800 millones de pesos, por ejemplo, ahorrados, al dividirlo por su esperanza de vida, su pensión le puede quedar en el pago de 2.500.000 pesos. Entonces usted se alegra porque dice, si el salario mínimo está en 750.000 y me van a pagar 2.500.000 de pensión, pues yo me quedo con esta modalidad de retiro programado. En ese caso, el dinero queda en el fondo. Todo ese dinero que usted tiene con sus ahorros o con sus intereses queda en el fondo. El fondo sigue trabajando ese dinero, lo sigue colocando a inversión y a sacarle unas ganancias, de tal manera que el capital no se descapitalice y se mantenga para poder seguirle pagando su pensión. Pero esa pensión está sujeta a que anualmente hay que hacerle una revisión, una reliquidación, proyectarla nuevamente a la esperanza de vida, y aquí juega un papel importante la fluctuación de la economía, las tasas de interés, si la economía subió, si bajó, si las tasas se mantienen o no se mantienen, porque es posible que en el futuro esas tasas o esa economía no le ha ido tan bien y por lo tanto
ese capital que se tenía proyectado la primera vez cuando le retornan la pensión, entonces eso baja y no va a alcanzar para pagarle su pensión. Entonces, el fondo está en la obligación de hacer esa reliquidación anualmente. Y en la medida que detecte que esto está pasando, le tiene que comunicar a usted, mire, señor, su pensión se había proyectado a tantos años, a tantas mesadas pensionales y con un interés calculado aproximado de tanto, pero al hacer nuevamente el recálculo, habiendo pasado un año, lo que visionamos y lo que nos arrojan los cálculos es que no va a ser ese interés, sino va a ser un menor, y por lo tanto, al calcular nuevamente la pensión, nos va a dar para una pensión más baja, que sea por el salario mínimo, puede que sea un poquito más, y por eso se la bajan. Entonces, por eso es que los cambios, por eso es que hay personas que dicen, mire, yo me ganaba el año pasado tanto y ahora me gano tanto. Es porque ese recálculo le está diciendo al fondo, si usted sigue pagando las pensiones con esa cantidad, va a llegar el momento en que no hay plata. ¿Por qué? Porque las ganancias que tiene ese capital son 100 pesos y usted está pagando 120 pesos mensual, entonces pues hay más dinero gastado que el que se está invirtiendo o el que está rindiendo. Es decir, hay menos dinero va quedando cada mes y esto hace de que se tenga que calcular y si realmente esto ocurre, pues tienen que cambiar la modalidad y decirle, mire, usted tiene que escoger la modalidad de renta vitalicia para que sea por un asegurador y se le pueda asegurar el pago. Entonces, pero ¿qué sucede en esta modalidad? En esta modalidad, si usted llega a fallecer y hay todavía unos saldos, no hay beneficiarios que sustituyan esa pensión, hijos, esposa, los dineros pasan a la masa sucesoral, es decir, sus herederos pueden reclamar esta parte de este dinero, porque pasa a ser parte de esos activos de esa sucesión para repartir entre todos sus herederos. Es decir, el fondo no se queda con ellos como se quedaría la aseguradora en la otra modalidad de pensión, que es la renta vitalicia. De esta manera es que se manejan estas dos modalidades de pensión. Ahora bien, y entonces, ¿cuánto me cobra el fondo por tener mi dinero ahí, administrando, guardadito? El fondo es un negocio, y como negocio que es, tiene que ganar algún interés, tiene que ganar algún beneficio. Entonces, el fondo puede aplicar dos descuentos, pero no son, digamos, que los apliquen los dos a la vez, o aplica uno o aplica el otro. Ya explicamos. El primero, puede aplicar el 1%, el 1% sobre las ganancias. Es decir, si yo tenía 600 millones de pesos, el fondo lo invirtió y esos dineros se ganó 5 millones de pesos por haberlos invertido, sobre esos 5 millones de pesos el fondo puede aplicar el 1% sobre esas ganancias, no sobre el capital, sino sobre las ganancias. Si el fondo aplica esas ganancias, pues daría 50,000 pesos. Entonces, mensualmente aplicaría esos 50,000 pesos por administración. El otro nivel que tiene, es decir, la otra forma es que puede cobrar el 1.5%. Es un poquito más alto, pero ¿cuándo lo aplica? En la siguiente forma. Resulta que ese 1.5% lo puede aplicar a la mesada pensional. En el mismo ejemplo, si se ganó los 5 millones y de los 5 millones se aplicaba el 1% y el 1% es 50,000, entonces si aquí aplicara el 1.5%, pues vemos que eso va a ser más alto. No lo puede aplicar, siempre tiene que aplicar la tasa o la suma más baja. Entonces, si su mesada pensional es, por ejemplo, de 3 millones de pesos, entonces la otra fórmula que tiene que aplicar es que a esos 3 millones de pesos como mesada mensual le va a aplicar el 1.5%, fíjense que es más alto, el 1.5%, y eso le va a dar aproximadamente 45,000 pesos. Mire que aquí, a pesar de que se aplica el 1.5,
la cuota va a ser más baja lo que le queda al fondo. Entonces, en ese caso no podría aplicar el 1% sobre los 5 millones de pesos porque el monto es más alto, entonces aplica lo más bajo, que es lo que la ley 100 le autoriza al fondo para poder cobrárselo como cuota de administración sobre esas ganancias. De esa manera es que el fondo trabaja. Entonces, ¿al fondo qué le interesa? Al fondo le interesa poner a invertir ese capital para que haya más ganancias, para que usted tenga más ganancias, su pensión se mantenga, si es de la modalidad de ahorro programado, se mantenga ese capital en el tiempo, se pueda sostener el pago de esa pensión, e incluso si hay una reliquidación y daría para subirla, la pueden subir porque es una pensión volátil, es decir, se puede mover, puede bajar o puede subir. Lo que pasa es que si baja no puede bajar menos del salario mínimo, y en ese caso pasaría a otra modalidad para poder garantizarla. Entonces, en ese orden de ideas, el fondo gana de esa manera. Ahora, el fondo, ¿dónde invierte ese dinero? ¿Para dónde se lo lleva? ¿Tiene una cajita ahí donde está la oficina y lo mete ahí? No, ese dinero está en los bancos, está en las multinacionales, ese dinero está invertido. Ese dinero lo puede invertir el fondo en proyectos de tecnología, en proyectos de vías, en la bolsa de inversiones, en portafolios, para tener rentabilidad, y lo puede hacer a nivel interno, a nivel nacional, pero también lo puede hacer a nivel internacional, en el exterior. Puede invertirlo en portafolios, en servicios, en infraestructura, en la bolsa de Nueva York, en fin, en muchas partes donde se puede invertir para generar ganancias. Entonces aquí surge algo importante, y es, por eso es que entonces el presidente de la República le puso el ojo a estas inversiones que tienen los fondos en el exterior. Y ha dicho, de ese 100% que ustedes tienen, de ese ahorro, que no es del gobierno, sino que es de los ahorradores, de los afiliados, de los que están aportando para una pensión, entonces me va a traer el 30% para aquí, para Colombia, y me lo invierte acá en Colombia. Y eso es un riesgo. ¿Por qué es un riesgo? Porque es que primero el fondo, ¿por qué invierte en el exterior? Por dos razones. Una, porque si la economía del país colombiano es volátil, es decir, no se mantiene, por el contrario, baja, y si por el contrario el fondo invierte en algunos proyectos de infraestructura, de vías, por ejemplo, invierte en proyectos en exploración de petróleo, pozos de petróleo, y llega al Estado, no me da seguridad jurídica porque ya no hay contratos para la multinacional, para las inversoras, entonces ese dinero queda ahí en veremos, corre el riesgo, no genera ganancias. O lo otro, que donde yo lo invierta en Colombia, no va a ser el mismo interés, no va a ganar el mismo interés, no va a tener los mismos rendimientos que en el exterior. Y en ese caso, ¿quién se afectaría? Pues claro que se afecta el fondo porque no va a ganar lo mismo, de acuerdo a lo que ya expliqué, pero más se afecta el ciudadano, el ahorrador, el afiliado, porque no va a tener los mismos rendimientos para que lleguen a su cuenta para sostener una pensión. Esa es la controversia que hay, por qué no traer esos dineros para invertirlos en Colombia, porque se corre ese riesgo. Entonces, el presidente le ha puesto el ojo a esto sin medir estas consecuencias. Para algunos será muy bueno, para otros será muy malo, pero si lo miramos desde ese punto de vista, considero que pues, los fondos tienen que administrar ese capital. Y algunos me preguntarán, pero bueno, si en Colombia se ponen mal las cosas, la economía baja, ¿en otros países será que no sucede eso? Claro que sucede, pero para eso son los fondos, para que estén al tanto. Ustedes han visto que cuando hay problemas de la economía, se encarece todo, la fluctuación, lo que tiene que ver el IPC, bueno, en fin, en otros países, ¿qué es lo que primero hace la gente? Correr a los bancos a sacar el dinero, a cancelar los CDTs, en fin, y ponerlos en otros países. Los fondos tienen que estar pendientes de eso, si llegara a pasar eso, para poder asegurar el control de estos capitales.
Entonces, esa es una de las situaciones por las cuales esta parte de traer el 30% de esas inversiones al país es que el presidente pues ha venido manifestando su interés. Ahora bien, entonces, ¿qué sucede? Y bueno, entonces, ¿qué pasa con la reforma? ¿Qué pasa con los fondos? Nos devolvemos otra vez. Y ya sabemos entonces cómo se paga en los fondos privados y cómo paga Colpensiones y por qué Colpensiones no tiene un peso y por qué acá hay capitalización. Entonces, en cuanto a los fondos privados frente a la reforma pensional, los fondos, si la llegan a aprobar, los fondos privados de pensiones se acaban. Como tal, por lo menos van a cambiar de nombre. Por lo menos van a cambiar de nombre o van a cambiar su objeto porque pues ya ellos no van a pensionar en el futuro, porque todos pasaríamos a Colpensiones. Acuérdense que hasta 2.3 salarios mínimos, que en este momento eso representa 4.250.000 pesos, todos vamos a estar en Colpensiones. Y si sobra, por ejemplo, una persona que se gane 8 millones de pesos, ¿qué pasa con el resto? Pues entonces el resto va a unas entidades que se van a llamar los ACAI, que son las administradoras del complementario de ahorro individual, que se crean con esta ley de la 2381 del 2024, la nueva reforma pensional, que son las encargadas de administrar estos dineros que se pueden decir son los sobrantes o los excedentes de esos 2.3 salarios mínimos. Nacen unas nuevas, los fondos se pueden convertir también en ACAI, posiblemente quede con los mismos nombres, pero ya su objeto no va a ser el de reconocer pensiones, pues van a reconocer las pensiones a todas aquellas personas que se encuentren en régimen de transición, que la nueva reforma no los afecta porque ya tienen sus 900 semanas si son hombres a la fecha en que entre en vigencia la reforma, o 750 semanas si son mujeres a la fecha que entre en vigencia la norma. Pues en ese caso, como ya hay un seguro, pues el fondo tiene que responder por esas pensiones. Lo demás se devuelve para Colpensiones, porque Colpensiones es la entidad que va a reconocer. Sin embargo, por todo lo que he hablado, por todos los antecedentes, pues esto sí sería la solución, pero una solución a corto plazo. Es decir, solucionamos el problema que hay ahora con el déficit con pensiones porque le inyectamos capital, porque todos estos ahorradores, todos estos afiliados, que son 18 o 20 millones que están en los fondos y que deben venir a Colpensiones, pues vendrán a cotizar a Colpensiones y obviamente pues Colpensiones se va a nutrir, va a tener más ganancias, va a tener más dinero. Y esto conlleva entonces a que pues se solucione el problema en el momento, porque va a haber plata para pagarle a todos los pensionados que están en el momento. Pero, ¿qué va a suceder si sigue el mismo problema? Es decir, el balde que les hablé, que está lleno de agua y que trae una fisura, sigue goteando agua, sigue saliendo agua, y por más que usted le quiera echar agua, el dinero que van a traer de esos afiliados entonces va a seguir bajando. Y como se proyecta que en 10, 15 años las personas que están ahora pagando, están haciendo todos sus aportes en Colpensiones, que es con ese dinero, es parte con la que se le paga a los pensionados, además de la parte que manda el gobierno, pues esas personas que ahora son cotizantes en el futuro, en 10, 15 años o 20, serán los próximos pensionados o los que van a hacer sus trámites para pensionarse. Entonces pues va a tener problemas, que no va a haber capital, porque seguimos en el mismo problema, porque el balde viene goteando, porque a pesar de que se inyecte todo este capital, no va a alcanzar para sostener el pago de pensiones. Y es que en Colpensiones, por cada pensionado, oígase bien, por cada pensionado, para sostener la pensión de cada pensionado de un salario mínimo, se requiere por lo menos de 7 cotizantes, de 7 personas que contribuyan a cotizar para poder sacar la plata para pagar a ese pensionado. En el momento que ocurre, en el momento hay un promedio
de que lo que cotizan por cada pensionado son tres cotizantes por cada pensionado y un déficit de 4. Entonces, la solución no va a ser esa. La solución, vuelvo y repito, va a ser momentánea, pero en un tiempo va a venir el mismo problema del déficit de que anualmente el gobierno tiene que poner más de 20 billones. Y por otro lado, pues se avisora de que como no hay natalidad, ya las familias no son tan numerosas con la cantidad de hijos, no hay esa cantidad, no hay en el proyecto, no hay esa cantidad de personas que vayan a cotizar. Lo que quiere decir que en el futuro van a haber menos cotizantes, menos personas aportando al sistema, pero sí más personas adultas en la edad de pensión o pensionados, porque todas estas personas allá van a tener que ser pensionados. Entonces, por eso es que no alcanza, esto no solucionaría el problema de raíz o de fondo. De otra parte, pues la reforma pensional sigue en el debate, sigue en el empate. Por acá les dejo el video para que lo miren. Y si este contenido les gustó, suscríbanse aquí en el perfil de mi canal para compartir más temas de derecho laboral, seguridad social y pensiones. Hasta un próximo video.